Zenith había sido rescatada del laberinto de Begarit, aunque lamentablemente se había pagado un precio muy alto ya que Paul había muerto y ella había quedado en estado vegetal. Esto hizo que Rudeus cayera en depresión y que para poder salvarlo Roxy se entregara a la pasión e hicieran el delicioso. Joder, qué gran historia, tío, me he emocionado y todo, macho, qué final épico, Sin embargo, ya era hora de regresar a casa y contarle a toda la familia lo que había sucedido, cosa que vamos a hacer en el video de hoy, donde te contaré el final del arco de la adolescencia. Pero antes de comenzar, déjame decirte que este es el cuarto video de esta saga, donde te estoy resumiendo toda la historia de Mushoku Tensei sin perder ningún detalle importante de lo que pasará después de esta pausa de la segunda temporada. Si quieres ver los videos, te dejo la lista de reproducción por aquí arriba y en la pantalla final de este video. Están en orden para que no te pierdas de ninguno, puedes ir a verlos y regresar después a ver este. Pero sin nada más que agregarte por ahora, comencemos con el video. Rudeus y Roxy habían hecho el delicioso, pero comprendían que Sylphie estaba de por medio y que tenían que respetarla. Debido a eso, habían tomado la decisión de que todo se quedaría hasta ahí y no seguirían con esa relación. Sin embargo, Elina Liz se dio cuenta de que ambos estaban enamorados y para ayudar a su amiga Roxy inventó una mentira diciéndole al protagonista que puede ser que ésta esté embarazada, lo que hizo que Rudeus le dijera a Roxy que cuando llegaran quería que se convirtiera en su segunda esposa, pero primero tenían que explicárselo a Sylphie para ver si ella lo aceptaba. De todos modos, no tengo tiempo para aventuras o romance en este momento. Es así como después del intenso viaje al continente de Begarit, el grupo de rescate regresó a la casa y se reunieron con la familia Greirat para contarle todo lo que había sucedido. Como era de esperarse, la reunión fue muy incómoda y sobre todo triste, pues los resultados no eran buenos de ninguna manera. Aunque gracias a los materiales costosos que habían dentro del laberinto, el grupo había recolectado una gran cantidad de dinero, que prácticamente ponía a la familia en una buena situación económica. De todas formas, esto no sirvió para aliviar el peso por la muerte de Paul, lo cual combinado con el estado de Zenith y la pérdida de la mano izquierda de Rudeus, convertían el viaje en un total fracaso, al menos para lo que era la misión original. Los artículos que llevaba puesto Paul se repartieron entre los miembros de la familia en forma de herencia. Cada una de las hermanas tomó una de sus espadas y la armadura, la cual era para Rudeus, al final fue tomada por Zenith, quien reaccionó por un segundo aferrándose a ella. Mi amor, no es bueno pelear delante del bebé. Tienes razón. Después de concluir con la reunión, todo el grupo abandonó el lugar, quedando solamente Roxy en la casa para conversar lo que tenían pendiente. Es así como Rudeus le explica a toda la familia que quiere convertir a Roxy en su segunda esposa, contando todo lo que había pasado en el continente de Begarit y cómo ella lo había ayudado a superar el problema, dígase a centones, literalmente. Algo no está bien. Sylphie escuchó todo en silencio. Sin embargo, Nor reaccionó de una forma muy agresiva y comenzó a reclamarle a Rudeus diciéndole que era un infiel, que cómo podía hacerle eso a su esposa, mientras también atacaba a Roxy llamándole desvergonzada y descarada por estar en la casa presentándose como que habían hecho algo normal. Esto hizo que Roxy se levantara para irse, pero cuando estaba a punto de salir de la casa, Sylphie la detuvo y le dijo que entendía la situación y que ya sabía que tarde o temprano Rudeus le traería una segunda esposa a la casa, que estaba contenta de que fuera ella y que podía entender por lo que habían pasado ambos, así que ella la aceptaba en la casa. Es así como desde ese momento Roxy se queda viviendo en la casa Greirat, convirtiéndose así oficialmente en la segunda esposa de Rudeus, cosa que rápidamente fue entendida y aceptada por todos, ya que la señora de la casa estaba diciendo que estaba completamente de acuerdo. Esto hace que una nueva vida comience para todos, marcando así el inicio de la etapa adulta. En este periodo las cosas estaban un poco tranquilas, pero comienzan a pasar algunos hechos muy importantes para la trama. Mientras Rudeus estaba de viaje por el continente de Begarit, Cliff y Sanova habían continuado con la investigación sobre el autómata que habían encontrado en la casa Greirat, logrando comprender que funcionaba con círculos mágicos los cuales podían manipular. Esto hizo que pudieran reemplazar la mano izquierda que había perdido el protagonista con una prótesis que era totalmente funcional y que incluso lo volvía más poderoso, nombrando así al invento Prótesis Salif en homenaje a sus dos amigos y dejando abierta la posibilidad de reemplazar otras partes del cuerpo y crear todo un negocio de esto para ayudar a las personas que habían perdido partes en combates, cosa que era muy normal en este mundo y que gracias a esto ahora podían tener alguna solución. Con esta nueva mano nuestro protagonista estaba completo de nuevo. No era lo mismo que tener su mano original, pero la sensibilidad era muy buena y era una compensación perfecta de lo que había perdido. Por otra parte, Sylphie había dado a luz a su primera hija, la cual era una niña con el cabello rubio, a la que le llamaron Lucy Greirat, la primera hija de Rudeus con Sylphie,
Murphy, la cual, contando ahora con la presencia de Lily en la casa, quien regresó a vivir con ellos después del rescate de Zenith, podían criar más fácilmente, pues contaban con más ayuda mientras seguían con sus actividades. Roxy, quien ya era esposa de Rudeus, recordaba que cuando estaba en el laberinto de Begarit, dijo que si sobrevivía quería ser maestra. Es así como se esfuerza y consigue un trabajo en la Universidad Mágica de Ranoa, comenzando la lucha por sus sueños. Gracias a que se esforzó muchísimo y a la fama que tenía Rudeus en la universidad, logró ser respetada, ya que era admirada por ser la maestra del mago más poderoso. Aunque claramente no se le puede quitar el mérito nunca, ya que Roxy siempre ha sido una persona disciplinada que se esfuerza por hacer todo lo que hace bien. Y precisamente, más adelante volvió a demostrarlo, enseñando a Rudeus magia de nivel emperador, haciendo que volviera a subir de rango y enseñándole uno de los hechizos más potentes de su arsenal, Relámpago. Durante esta etapa de tranquilidad y vida relajada con dos esposas, también la universidad había llegado a su fin. Noor se había vuelto popular y tenía incluso un grupo de fanáticos que la apoyaban y le daban ánimos a pesar de que ella no era muy buena en nada. Prácticamente, Noor estaba ocupando las funciones y el papel de Ariel Anemone Asura, y debido a su esfuerzo constante y a que se veía bien, muchos la apreciaban y la admiraban. Por otra parte, el grupo de Rudeus ya se despedía de la universidad, ya que todos se graduarían, pero fueron Linia y Purcena quienes dieron el primer paso, pues el mismo día de la graduación de la universidad decidieron batirse en duelo para decidir quién regresaría a la tribu bestia y tomaría los entrenamientos para ser el nuevo líder. En un combate serio donde ambas pelearon con todas sus fuerzas, Purcena fue la ganadora y regresó a la tribu a tomar los entrenamientos, y Linia decidió tomar su camino y empezar un recorrido por el mundo en busca de vivir su vida. Ambas habían tomado esta decisión debido a que si regresaban las dos, solo una podía ser elegida como líder y la otra posiblemente tendría que ser la esposa de alguien que fuera elegido por sus padres, y por eso no querían ese destino, así que decidieron quién iba a irse a buscar algo mejor, aunque eso era claramente darle la espalda a su tribu. No sé qué más hacer para mostrar mi gratitud, pero siempre serás bienvenido en nuestro pueblo, no lo dudes. Más adelante, como forma de agradecerle por todos los avances que había tenido con sus investigaciones, gracias a él, Nanaoshi decide presentarle a Rudeus a Peruyus Dola, un personaje muy importante de la historia en Mushoku Tensei. Peruyus es un miembro de alto rango de la tribu dragón y lleva el título de Rey Dragón Blindado. Vive en la fortaleza Chaosbreaker, que se puede ver en los cielos del Reino Asura. Tiene un poder imponente y es uno de los 7 grandes héroes que ayudó a sellar a la Plaza en la última guerra contra este. Está siempre vigilante esperando la resurrección del dios demonio para volver a detenerlo, y fue él quien envió al Manfis justo antes del incidente de la transportación para eliminar a quien viera sospechoso. Su interés principal es derrotar a la Plaza cuando aparezca, pero no se le escapa ningún detalle y está muy pendiente a todo lo que pasa en el mundo. Es un dios que disfruta del arte sobre todo y que odia de manera intensa a los demonios, a los cuales no le permite pisar su fortaleza. Rudeus va a conocer a Peruyus y se lleva a su familia y a algunos amigos. Sin embargo, por el odio que tiene contra los demonios, no le permite la entrada a Roxy y esta tiene que irse, cosa que Rudeus permitió, ya que tenía que preguntarle al dragón blindado si conocía alguna medicina que pudiera ayudar a Zenith. Al conocerse a Peruyus, Rudeus le parece un tipo agradable y empieza una amistad de respeto donde el dragón blindado le ofrece ayuda y los recursos que posee para ayudarlo con lo que necesite. Sin embargo, no conoce una cura para el problema de su madre. Ariel Anemone Asura estaba con ellos, pues al enterarse que visitarían a alguien tan importante como uno de los grandes héroes de la Guerra de la Plaza, no quiso perder la oportunidad de ganarse su apoyo para apoyar su intento de tomar el trono de Asura, pero Peruyus la despreció y le dijo que ganaría su ayuda si le decía que era lo más importante que tenía que tener un rey para gobernar, cosa que Ariel por el momento no pudo responder. Mientras la visita en la fortaleza continuaba normal, de repente Nanaoshi cayó en una enfermedad terminal, la cual le estaba pasando debido a la falta de magia, pues al ser una persona normal en un mundo de magia y no contar con mana, esto estaba drenando su fuerza vital y la estaba matando. Penosamente, las personas que conocían de la cura para esto eran muy pocas, pues los casos eran escasos y era una enfermedad que prácticamente había desaparecido en el tiempo hace más de 20.000 años, haciendo que solo los seres más antiguos supieran cómo tratarla. Es así como decidieron todos buscar a la emperatriz Kishirika, la cual seguramente se encontraba en el continente demoníaco, al cual pudieron llegar rápidamente gracias a los círculos de teletransporte, con lo que cuenta Peruyus, que ahora también le hacía algunos favores a Rudeus.
Sin embargo, sucede que Kishirika estaba siendo buscada por la nueva autoproclamada reina de los demonios, Atoferatofe, un demonio de escasas palabras que solo reacciona con los puños, y debido a que Rudius ayudó a Kishirika, termina en un combate a muerte con él, del cual nuestro héroe se logra salvar usando los círculos de transportación, pudiendo así llegar a la fortaleza de Peruyus, quien la expulsó fácilmente de su palacio, aunque la misión había tenido éxito, pues Kishirika les ayudó a encontrar las hierbas que necesitaban para hacer un té, el cual Nanaoshi solo tenía que mantenerse tomando para evitar que su vida fuera drenada. Después de todo esto, la visita con Peruyus había terminado, aunque las puertas para Rudius habían quedado abiertas para él practicar y pedir cualquier consejo al dragón blindado. Es así como Rudius se marcha a su casa, con la intención de regresar pronto, pero decide hacer un diario para llevar apuntes de todo lo que estaba pasando, pues eran muchos los detalles que eran importantes y no quería olvidar. Sin embargo, en ese momento, mientras él mismo terminaba de hacer su propio diario, se quedó dormido por el cansancio e Itogami aparece en sus sueños nuevamente. ¿Qué será lo que el hombre Dios va a decirle esta vez a Rudius? ¿Es el dragón blindado más poderoso que Orsted? Ya esas son preguntas que se quedarán para el próximo video. Te recuerdo que si quieres seguir esta saga desde el principio, busques la lista de reproducción aquí en el canal. Se llama Después del Anime. Y si quieres unirte a una comunidad donde compartimos la novela ligera, el manga y todas las imágenes que te imagines y mucho más, únete al canal de Discord. Es gratis y el link te lo dejo en el banner de YouTube. Sin nada más que decirte por ahora, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!